Queridos amigos, hoy os traemos al programa una increíble tertulia ovni con primeros espadas del fenómeno ovni. Iker Jiménez, Javier Sierra y otros tertulianos que os van a dar su teoría sobre lo que a día de hoy está ocurriendo con el tema ovni y diversas teorías alrededor, doble visión, temponautas, teoría de la distorsión, que están en boga de todos. Bueno, el caso de estos seres, que es lo mollar, lo que nos interesa, el caso de Talavera Real, tantos otros, ¿de verdad son extraterrestres? ¿O son una experiencia donde lo psíquico tiene mucho que ver? Y una cosa es lo que se ve en el cielo, como vio Fernando Cámara, ven los pilotos y ven muchos, y otra cosa es eso que pasa pie a tierra. Y esa es la teoría de la distorsión. Perdón, la teoría de distorsión es la de Caravaca, que ahora además ha habido ciertas polémicas en el micromundo pequeño, que no vamos a entrar ahí porque es absurdo, de los investigadores. La intrusión, decían también Callejo y Canales, es decir, la presencia, ¿no?, de algo que me parece interesante, o la paraufología, es decir, que estos seres tenían mucho más que ver con eso que llamaríamos lo paranormal que lo extraterrestre, o la hipótesis psicosocial, que es un poco la influencia enorme de todo lo que somos y todo nuestro bagaje. Cuando tenemos una experiencia repentina en la noche, ¡stac!, salta eso. Nosotros, Javier, podemos emitir 2 horas de contenido en prime time, mano a mano, la pieza que falta, o sea, nuestra egolatría llega ya a niveles infinitos. Pero ¿dónde estás? Es que si estás en un lugar de mito y verdad, pues ahí estás, querido Javier. Buenas noches. Bueno, estoy en el escenario de uno de los casos ovni, más importantes del mundo, ¿no? Acuérdate de la noche de julio de 1952 en la que los ovnis fueron vistos sobre el Capitolio, que es esta zona de Washington de tráfico aéreo restringido, y que probablemente aquel caso del año 52 sirvió para asentar la teoría, vamos a llamarla con el término inglés, de los nuts and bolts, de las tuercas y tornillos de los ovnis como maquinarios reales, físicos, que sobrevolaron este lugar y pusieron en jaque a los Estados Unidos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Oye, impresionante, ¿eh? La estampa es impresionante, don Javier. Te espero muy pronto y ahora podremos ahondar. Tú, cuando tengas que marcharte, nos dices, porque sé que estás con mucho lío, pero también me gustaría mucho saber. Yo Javier, no sé dónde ubicarle. Esto es interesante, ¿eh? No sabía muy bien lo que piensa. Tengo un pecado tremendo, y es que no he encontrado Roswell Secreto de Estado, así que en justa correspondencia, habrá que rescatarlo. Vamos a ver, tenemos también ni más ni menos que a Joaquín Abenza, madre mía, que yo creo que forma parte de la ufología de toda la vida, ¿no? Desde los años 70 en el CIFE, en Murcia, casos concretos. Ha traído esos casos a ni más ni menos que cuarto milenio, de una rotundidad física que puede luchar mucho con estas teorías. Don Joaquín Abenza, buenas noches. Y yo no sé si en un primer aldabonazo, porque en tu programa El Último Peldaño yo di cuenta de esta idea, que no pretende, por supuesto, categorizar nada, ¿no?, sino que simplemente digamos que es el estado de mi cuestión personal en este momento. Pero ¿tú qué piensas? ¿Podría ponerte en los ufólogos absolutamente clásicos? Pues mira, ya desgraciadamente no. Primero quiero darte las gracias por elegir El Último Peldaño para hacer pública esta teoría o esta forma tuya de pensar, que creo que compartimos muchos investigadores. Es quizá los que nos hemos molestado realmente seguir investigando después de tanto tiempo. Con el afán de ofrecer siempre a los oyentes lo último que nos llega y sobre todo analizar eso que nos llega, hemos tenido que investigar muchos casos ovni en las últimas décadas. Y la verdad es que el fenómeno ha evolucionado, se ha vuelto cada vez más desconcertante. Y yo, que siempre fui, yo creo que como casi todos, un convencido en el inicio de esa teoría extraterrestre, casi de esos ovnis de chapa y tornillo, como decía Javier, en estos momentos te tengo que decir que tengo una absoluta duda, digamos casi existencial, de lo que realmente es el fenómeno ovni. Yo estoy convencido de que el fenómeno ovni no es una sola cosa, que son muchas cosas
que un caso se explicará con una determinada teoría y otro con otra, y que en realidad estamos ante un fenómeno que tiene muchísimas vertientes, y sobre todo los casos que tú comentabas, que son de suelo, los casos cercanos, esos son un mundo aparte donde la mente, donde la parapsicología tiene cada vez más cosas que decir. Ya lo decía Jun en su momento, lo apuntabas al principio, y estoy convencido de eso. Por lo tanto, en estos momentos yo tengo que decir que soy una persona con una enorme duda en la que no puedo decantarme por ninguna de las teorías, o quizá por todas. Muy de acuerdo con él, porque yo mantengo la hipótesis extraterrestre pura y dura, la mantengo, pero con el tiempo he sumado otras teorías, otras hipótesis para también explicar el fenómeno ovni. Yo suelo llamar esto de alguna manera teoría multivertiente, o sea, porque multivertiente, multivertiente, exacto, porque reunimos una serie de teorías para explicar, no solo, yo creo que no es un solo fenómeno, son muchos fenómenos lo que engloba lo que llamamos popularmente de fenómeno ovni. Y te lo digo por una experiencia, no por teoría, por haber leído el libro de Jacques Vallée, el libro de Michel, por una experiencia de campo, pura y dura, por una cuestión empírica, de haber pisado terreno, de haber hablado con la gente como tú has hecho a lo largo de toda tu vida, que estamos, no digo cansados, yo cada vez más encantado de hablar con testigos que son tan raros como Lourdes, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad, gracias a ti, de poder entrevistar, y el doctor Pertierra, de poder realizar una relajación para revelar contenidos de su mente. Entonces, lo que quiero decir es que, aparte de la hipótesis clásica, que yo creo que todavía tiene cabida, pese a que muchos van a decir, bueno, ahora el fenómeno más mental, no, yo creo que tiene cabida todavía, pero a eso sumaría teorías como la de Caravaca, la tuya que vas ahora a desarrollar, seguro que la estás desarrollando de manera bastante contundente, y que esperemos que dentro de poco tiempo tengamos más noticias sobre la doble visión. Y yo creo que esta suma de teorías es la que enriquece la ufología. Entonces a mí me gusta particularmente mucho la teoría del sistema de control de Jacques Vallée. Es una opción personal, porque yo he verificado además por un simple motivo. He ido a lugares. ¿Me la puedes contar en 20 segundos? La teoría de control habla básicamente de que hay un fenómeno externo que interactúa con nuestras mentes, y que ese fenómeno puede venir de un pasado remoto y se relaciona con los elfos, con las hadas y con elementos míticos, ¿no? Muy básicamente, y que está de alguna forma controla nuestras mentes. Hola, buenas noches. Bueno, pues acabas de avanzar un poco. Iba a decir yo que estoy más en la línea de Pablo, y siempre he sido muy huidizo de esto de teorizar. No solo con el fenómeno OVNI, sino con cualquier cosa, cualquier materia en la vida. Estoy siempre muy en contra de quienes quieren poner etiqueta a todo. Lo hemos visto con el tema del virus. Nada más comenzar, cuando todo el mundo estaba desconcertado, incluso la ciencia, incluso la medicina, ya estaban dando las fórmulas, ya sabían de qué estaban hablando, nos decían y nos recomendaban cosas que luego fueron algo que no servía para nada. Y lo que sí os digo es que estoy con todo, o sea, quiero decir, abierto la experiencia buena que tiene el investigador de campo, el que va conociendo casos, que esto que está ocurriendo ahora, que puede ser con tu teoría, Iker, con la de Caravaca, con la de cualquiera, el investigador de campo lo encuentra en cada caso. Quiero decir, si me remito al caso icónico para mí, mi inicio fue con el tema del caso del fantasma de Saucedilla. En un principio hablábamos de un humanoide, estábamos hablando de un lugar, un momento, ese verano del 83, en el que hubo grandes avistamientos, y que un mes después ocurre esto. Para incluso los vecinos de aquella población no había ninguna duda. Aquel ser que se paseaba por su población durante más de una semana y que traía en jaque hasta la Guardia Civil tenía que ver con aquellos aparatos, aquellas maquinarias, porque hablaban de un objeto metálico incluso,
que les traía también por la calle de la amargura a los vecinos de una población muy pequeña. Bueno, pues pasamos con el tiempo, con la investigación, con nuevos casos, hasta hoy mismo, hoy día, las recientes averiguaciones, y hablamos ya de más de 30 años, pues sabemos que el caso lo tenemos más catalogado en el tema de las apariciones de seres extraños, de ensotanados que tantas veces hablamos, del mundo de lo paranormal o de otro mundo incluso, y por lo tanto abierto a cualquier opción. Pero sin embargo yo soy de la hipótesis extraterrestre. Hay muchas cosas, hay muchos datos, hay muchos sucesos, muchos de los supuestos que estáis dando, que claro, no lo puede explicar la hipótesis extraterrestre, pero otros muchos no se pueden explicar con esas otras teorías, bueno, y sí pues, encajan en lo extraterrestre. Bien, vamos a valorar. Yo no soy amigo de catalogar ni de... ¿Tú crees que en los casos, Gonzalo, en los casos que has investigado, evidentemente ha habido astronaves, ¿no? Que es un poco lo que decía Benítez y lo que decían los clásicos? Voy a dejarle a Javier Sierra, porque, repito, él está en una situación diferente a la de los demás, y cuando quieras, Javi, pero sí me gustaría, era el que no tenía por identificar, es decir, no sé, Javier, qué piensa hoy. Él viene de un libro como Roswell, más físico que Roswell, hombre, pues pocas cosas, ¿no? Y no sé dónde ahora anda mi amigo Javier. ¿Qué hacemos con la hipótesis ET? Y en cuanto abra Javier, pues podéis hablar en cualquier momento, que se nos entienda. No será sencillo porque somos muchos, pero por lo menos para intentar dar una visión de los dimes y diretes de la situación actual, de cómo está la ufología en el año 2022. Javier, ¿tú mantienes viva la hipótesis ET clásica, por ejemplo, de Roswell, o has cambiado? Bueno, yo creo que lo que estamos cambiando todos, y escuchándoos a todos, compañeros, creo que queda bastante claro, es en el uso de la terminología, ¿no? Creo que al final la cuestión se reduce a una cuestión semántica. Hablamos de hipótesis más o menos social o sociológica o mitológica o física, pero en realidad todos estamos de acuerdo en que hay un fenómeno que no es explicable, que todavía hoy nuestra razón, nuestro raciocinio no es capaz de identificar y de enmarcar, y en esa mente que tenemos los humanos, que es una mente mítica, cuando no tenemos una respuesta a algo, acudimos al mito y creamos lo divino, lo sobrenatural, lo superior, y ahora lo extraterrestre, pues nos hemos aferrado a eso, ¿no? Yo, fíjate, empecé mi camino efectivamente buscando las tuercas y los tornillos con el caso Roswell. Como tú muy bien decías, Iker, más material que ese incidente no hay nada, ¿no? Y lo que me encontré, por desgracia, no fue el ovni en sí, sino el uso de la información que se hizo sobre aquel incidente de 1947 con intereses de todo tipo, ¿no? Intereses militares por un lado, intereses sensacionalistas por otro, en fin, no llegué a tocar el ovni, ¿no? Yo tuve mi propia experiencia ovni, he sido de los que he tenido la suerte de poder ver uno de estos objetos no identificados cerca en 1987, y sin embargo, pese a que lo tuve, creo, a unos 100 metros encima de mi cabeza, aquella luz no se manifestó como una nave de tuercas y tornillos. No puedo decir que aquello fuera un vehículo extraterrestre de una supertecnología, pero que era algo que se escapaba de los marcos o del marco de entendimiento que nosotros tenemos, sí. Mi perspectiva, Iker, y con eso os despido y os saludo a todos y os dejo debatir esta noche, mi perspectiva es que tenemos que estar abiertos a todas las hipótesis y que la extraterrestre sigue estando vigente. Es decir, pensar que somos una excepción en el universo, que somos una excepción no visitada del universo, que las distancias son tan grandes que ninguna civilización se ha podido ocupar de nosotros, es tan teórico y tan imaginario como pensar lo contrario. Yo, por lo tanto, sí que estoy abierto a que estemos siendo continuamente visitados por una civilización extraterrestre, y creo que no hay ninguna evidencia puesta sobre la mesa ahora mismo que me haga desviarme de ese camino y de esa apertura de mente. La clave es tener la mente abierta. La exactitud y digamos la realidad de la hipótesis extraterrestre tampoco podemos afirmar lo contrario, lo que ha dicho muy bien Javier. Es decir, si queremos ser serios, rigurosos, hay casos que podrían perfectamente encajar con la hipótesis extraterrestre.
y esa explicación daría pues un espaldarazo a esa hipótesis, pero es que luego hay otros que no encajan de ninguna manera. Por lo tanto, me parece muy difícil, no sé si a lo mejor me equivoco, me parece muy difícil que ninguno de nosotros pueda descartar esa hipótesis de plano. Del dibujo de Gigi, que todos nosotros, yo creo que nos encanta el famoso álbum, ¿no?, de dibujos de este dibujante francés. Pues en este caso, que tuve la oportunidad de estar en 3 ocasiones con uno de los testigos y hablar por teléfono con otro de ellos, es el caso del año 63, si no me equivoco, del barrio de Sagrada Familia en Brasil, en que 3 niños ven un cíclope. Según ellos, la interpretación que da que tenía un solo ojo, como se ve en el dibujo, muy grande, de 2 metros y pico de altura, y descendió de un objeto transparente en que estaban otros 3 tripulantes, y entre ellos supuestamente una mujer, baja por un haz de luz y en el patio de la casa de uno de estos niños. Pues bueno, lo curioso es que aparte ya estos niños ya adultos, que me cuentan, refrendan todo aquello que ocurrió en el año 63, atención, refrendan todo, siendo que cada uno habla lo mismo, o sea, hace la misma descripción de la entidad en los dibujos que en aquella época hizo Alberto Francisco do Carmo, que desgraciadamente este gran ufólogo falleció a causa del COVID hace poco tiempo, y dejó unos dibujos muy bonitos, también muy interesantes a partir del testimonio de los chicos. Entonces me interesa saber también la opinión de Caravaca en relación, entonces, cómo estos niños de forma independiente ven lo mismo. O sea, que están viendo el mismo fenómeno, siendo que en otros casos el testigo ve de manera diferente el mismo fenómeno. ¿Cómo explicaría? Hago la pregunta a Caravaca, que tengo mucho respeto además, me parece una teoría de las mejores que ha salido últimamente, y acompaño también su trabajo. ¿Qué te parece eso, amigo Caravaca? Me encanta que me haga esa pregunta el amigo Pablo, porque me la hacen muchos lectores y me lo hacen muchos lectores a través de redes sociales, y es que el fenómeno, cuando se produce, no es solamente a nivel mental, sino que de alguna manera se proyecta como una suerte de realidad virtual que puede ser compartida por otros testigos. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué nadie más vuelve a ver a este cíclope en concreto en otra parte del mundo? ¿Vino de un recóndito lugar del espacio para aparecerse una sola vez? Y segundo, ¿por qué se parece tanto la nave al teleférico que hay en Río de Janeiro? Al espiritismo, a lo que ocurrió durante durante casi 100 años, en sesiones espiritistas, que de pronto aquello desaparece completamente. Hace pocos años me dijeron que en Belo Horizonte, curiosamente, el lugar donde ocurrió la aparición de este cíclope aquí atrás, había una mujer que todavía producía ectoplasma. No consigo localizar. Y no puede ser porque no creen ya en el ectoplasma, es decir, se ve lo que se cree, cuando ya no se cree no se ve tanto, porque me lo pones un poco difícil para la hipótesis extraterrestre si la comparas con el espiritismo, ¿no? Cuando hoy analizamos críticamente la historia del espiritismo, evidentemente, hay que ser honestos, la inmensa mayoría de las fotografías, por ejemplo, eran totalmente fraudulentas, ¿no? Sí. Es verdad que eso ha generado emociones en toda una generación, que es otro fenómeno, ¿no? Pero a mí la sensación que tengo es que se dejaron de ver esos casos, a lo mejor porque la gente ya no era creíble contando esos casos. ¿Es posible? Yo desde luego he encontrado algunos casos entre comillas, pero casos de nave con ocupantes como ocurría en esa época clave donde estaba la inminencia del contacto, y es la gran incógnita que yo tengo. No he vuelto a... Y los archivos mundiales creo que tampoco, ¿no? Es un misterio realmente, claro, pero no desapareció. ¿Y no está la clave del enigma OVNI en ese misterio? ¿Que veíamos lo que queríamos ver? Y a lo mejor Sarro y otros compañeros aquí, o Abenza, o Caravaca, o incluso el amigo Vergel, pueden decirme, porque yo voy a muchos lugares que me dicen lo siguiente: mira, aquí antiguamente aparecía la luz de Mafasca, la luz de Sosa, pero cuando vino la luz eléctrica, atención al término, cuando vino el tendido eléctrico,
todo eso desapareció. Hombre, si vamos a adoptar una hipótesis sociológica, podríamos decir, bueno, es que ya a partir del momento en que viene la luz eléctrica, llega la radio, llega la televisión y la gente ya no se sienta fuera de su casa, en sus mecedoras, en sus sillas, para contar las historias de antiguamente. Mira, Pablo, pero no es así. Sí, no mira, es así. yo te digo una cosa que a mí me desbarató, me dejó, lo reconozco, muy impactado, de uno de los libros de Sergio Sánchez, de su trilogía de Eros y Nacionallandia, que de verdad para mí fue como un bofetón, y tengo que admitirlo. No sé si vosotros, yo creo que muchas de las cosas de Caravaca también van un poco, él ha dicho, y yo le he conocido hace muchos años, investigador puro de campo, con Benítez, con Serrano, con los clásicos. Quiero decir que aquí nadie nos puede acusar de ir en contra del fenómeno, ¿no? Investigando pie a tierra, y sin embargo da por descartada prácticamente Caravaca. Hace poco me escribía Vicente Juan Ballester Olmos, me pareció muy curioso ver qué pensáis. Para quien no lo sepa, hablamos de otros de los clásicos, no sé si Némesis o, bueno, diferente a JJ Benítez, pero investigador, digamos, de gabinete, que pretendía que la ciencia explicase esto. Él y otros no dejaban el reducto, es decir, no dejaban ni siquiera la posibilidad de ese 5%, 3%, 10% de casos verdaderos con los que se ha llenado la boca la ufología todo este tiempo. Pero dejadme que os diga una cosa y opináis. Una cosa que me impactó del estudio, que yo no había visto tan claro o no había querido ver, ojo, es otra cosa, cuando me cuenta que en la oleada del 54 de Francia, y yo siento, queridos amigos, nos preguntan si son viajeros del tiempo, que han visto ovnis, que somos tan primitivos que no quieren estar con nosotros, muchas teorías lógicas, ¿no? Y mucha gente que cree, como decía Sergio, la gente, el pueblo, cree en la hipótesis terrestre, y las discusiones sobre eso son de ufólogos. 4. Bien. Cuando me dice Sergio en su libro que eso del testigo virgen no existe. Tiro por tierra o dejo muy aparte muchos casos que me vienen de luces en el cielo, de más o menos luminarias que algunas veces no podemos explicar, pero que no te llevan a ninguna parte de su investigación y su posible catalogación. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, te recuerdo el caso de Trujillo, la fotografía, sabes que yo me empeñé mucho en aquel tiempo contra lo que, bueno, tú o algunos más defendíais, casi toda la ufología española, de que aquello era un ovni. Yo decía que aquello era el acercamiento del objetivo de la cámara al punto de luz que había en el cielo, y luego lo comparé con unas imágenes que grabamos con el equipo, un grupo de astrónomos aquí en Extremadura, y conseguimos la misma exacta imagen de aquello que había grabado esa familia de Trujillo. Por lo tanto, creo que no se me puede catalogar de una persona que crea en todo lo que sea referente al tema ovni. Es más, me adhiero a la frase del gran maestro de Enrique de Vicente, de que no es que crea en el fenómeno ovni, sino que lo acepto como fenómeno extraterrestre. Y sí es cierto lo que me estás comentando, que vale, es una teoría también, podríamos decir, que tratándose de una tecnología años luz de la nuestra, no necesitarían ni ser vistos para observarnos, para estar entre nosotros, para conseguir el no sé qué a lo que pudieran venir. Pero de ahí a porque no sepamos, no entendamos el comportamiento de este fenómeno, porque a veces yo creo que es más nos puede el no poder explicarlo, el no tener y buscar otras formas para conseguir estar más cómodos ante un fenómeno que incomoda desde su comienzo, porque el fenómeno ovni, si no es otra cosa más preponderante en su personalidad, por decirlo entre comillas de alguna manera, ha sido lo que nos ha importunado tanto a la población como a los ufólogos, sobre todo a estos últimos, el no saber en muchas ocasiones ante qué estábamos. Yo el primero he dicho, nada más comenzar, que hay muchos casos que no se pueden explicar con cualquiera de las teorías que habéis nombrado aquí, y que son muy loables y de las que yo me puedo adherir en algunos puntos, y tampoco lo explica la hipótesis extraterrestre, está claro, pero el fenómeno ovni
Yo creo que es más que eso, que es más que el preguntarnos por qué no se dejan ver, por qué ahora dejan de venir, por qué no hay fotografías evidentes, por qué no hay huellas, que yo creo que sí las hay, que hay casos que sí confirman que pudiera ser algo físico y que viene de fuera, que no es algo... Pero claro, también tenemos ante nosotros muchos fraudes, tenemos mucha mezcolanza de desinformación y tenemos casos en los que después se ha conseguido saber que era un error o una falta de apreciación por parte del testigo. Pero lamento no poder contestarte a eso, Iker. Sigo diciendo que soy decepcionante en cuanto al tema, solo me dedico a cotejar casos, a ir recogiendo sucesos. Sí es cierto que los más impresionantes que en este año pasado o en lo que llevamos de he conseguido no pertenecen a esta década, no pertenecen ni siquiera a este siglo. Mira, estamos viendo una fotografía, Gonzalo. Claro, es difícil lo de las luces, ¿no? Lo de las luces, claro. Yo no sé si alguno de vosotros tiene algo también de resplandor religioso, ¿no? Uno podría pensar el resplandor de lo sacro, que siempre se ha manifestado, y hoy es más fácil creer en astronaves, evidentemente, que en ángeles, ¿no? Pero también la luminaria representa cosas muy profundas en el ser humano. El debate sería amplísimo, había una fotografía, si queríais comentar algo, que me preguntaban mucho y nos preguntaban mucho por ello. Esta es la fotografía. Bueno, yo hice un comentario así un poco jocoso, pero la gente pensaba que era una isla. Luego hay mucho lío. ¿Qué me podéis contar de esta fotografía, que sería otro de los grandes elementos dentro de este folclore nuevo, mitología o gran verdad del tema OVNI, es la cultura? No, simplemente era una pequeña puntualización en cuanto a lo que has dicho antes de las luminarias, y que evidentemente esta fotografía sería una no luminaria. Tú sabes que yo el único objeto que he visto en mi vida lo vi con mi familia hace el año 2017, viniendo como estoy ahora en Soria, viniendo de Murcia a Soria. Pues me encontré con un objeto, nos encontramos, que fue, ¿sabes? Lo primero, mi mujer, María José, que nadie lo veía, y aquí lo del misterio de las cosas cercanas, ¿no? No lo veíamos ninguno de los miembros de la familia, y ella empezó a hacerle fotografías y se enfadó mucho cuando al ver en el móvil que no aparecía ese objeto. Bueno, pues al poco rato, al poco siguiendo la carretera, el objeto volvió a aparecer. Entonces sí lo vimos todos. Además se puso delante del coche, era un objeto cilíndrico, se pudo fotografiar perfectamente, se movía como le daba la gana, no tenía ningún problema de maniobrabilidad y no tenía ni ventanas, no tenía toberas, no tenía nada, era completamente liso y opaco, y recibía la luz del sol y se dejaba ver. Era un objeto, pues, no exactamente igual que este que hemos visto en la fotografía, pero sí de ese tipo, es decir, un objeto, podríamos decir chapa y tornillo, ¿no? Porque la apariencia que tenía era un objeto sólido, manufacturado y de una nave, no de una luz o una cosa etérea, ni muchísimo menos. ¿Por qué digo esto? Pues porque se comportó con esa doble visión, es decir, que no siempre son luces los que tienen esta... Y ahí es donde empiezan mis dudas, ¿no? Porque claro, cuando tú no has vivido las cosas en primera persona, pues puedes tener muchas dudas o muchas ideas, pero cuando la estás experimentando, te conviertes en parte del fenómeno y te das cuenta de por dónde pasan los testigos. Porque muchas veces, entrevistando a testigos, encuestando un caso, pues tú siempre estás en el otro lado, tú siempre estás viendo las cosas desde la otra barrera. Pero cuando tú te conviertes en el testigo, te das cuenta lo difícil que es realmente tener una percepción objetiva. Y sobre todo, lo bueno que es tener, en este caso, fotografías, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de lo que viste. Es que lo que yo vi en la fotografía no era exactamente lo que yo estaba viendo allí. O sea, es que todo cambia, ¿no? Y este tipo de fenómenos hay que llevar mucho cuidado, porque es lo que decía antes de la percepción. Entonces, si quieres te doy mi opinión sobre esta fotografía que hemos visto ahí. Sabemos otra vez, Diego, Guillermo. Hombre, sí, alguien dice, ¿esto es tecnología del futuro? Porque tiene que ser casi del futuro. Si mira, esa fotografía... ¿no? Tiene bastantes versiones, porque sabes que primero apareció una fotocopia, luego aparecen 2 fotografías y parece ser que hay 5 fotografías que no se han hecho públicas. Bueno, yo esto evidentemente no soy un experto en imagen, yo también fui de los que pensaba que era una isla reflejada en el agua, porque me acordaba de la isla de Godón de Benifayó, que tenemos en la región de Murcia, en el Mar Menor, porque se parece mucho, ¿no? Pero cuando ha sido investigada por gente que para mí tiene muchísimo respeto, como Javier Domínguez, por ejemplo, que sabe muchísimo más que yo de fotografías, pues, hombre, la verdad es que empiezan a decirte que por una serie de elementos que ven ahí, aquello puede ser un objeto sólido, un objeto realmente que esté en el cielo, y bueno, y uno ya empieza a pensar que si no se da, y eso es lo primero que me vino a la cabeza, yo creo que a la mayoría de los investigadores,
un prototipo que estaba probando en esos momentos pues, el ejército británico, y que lo que estaba acompañando a ese caza que se ve debajo es un Harrier, no sé lo que es, pero es un caza de la RAF. Si realmente lo que está haciendo no es acompañando al prototipo, que, por cierto, en la zona donde esto ocurrió, muy cerca de allí hay una base en la que se ensayan este tipo de, digamos, de nuevos prototipos aéreos militares. Por lo tanto, mi opinión es que si, como nos dicen algunos expertos, puede que la foto no sea falsa, es que eso tiene más pinta de una nave de experimentación británico-americana, o sabe Dios de qué naturaleza, pero por supuesto terrestre, que de un objeto extraño. Y yo lo que vimos nosotros, pues hombre, la diferencia es que aquello no se veía cuando tenía que verse, y se vio cuando le dio la gana a él. Por lo tanto, yo a ella no puedo pensar en un prototipo. Un prototipo no creo que pueda hacer esas cosas. Mi opinión es que se trata probablemente, pero digo, por lo que me han contado los expertos, de una fotografía real, pero creo sinceramente que estamos ante una nave que se está experimentando en ese momento, ¿no? O sea, una nave triangular, un avión invisible, algo de ese. Estamos en los años 90, que es cuando se hace esta foto, que es cuando estaban apareciendo los prototipos, digamos, invisibles al radar y todo esto, y probablemente pues las fuerzas aéreas británicas podían estar experimentando con ello. Como la foto más importante de los últimos tiempos. No sé, esto no ha ocurrido nunca. Y llevamos 2 o 3 años con cosas que no ha ocurrido nunca. Venga, haced un poco de profetas a lo Enrique de Vicente cuando se pone, ya sabéis, ¿hacia dónde va esta ufología? Porque mucha gente lo pregunta. ¿Vamos hacia la desintegración absoluta o hacia la confirmación de que es un mito moderno, un folclore que estamos viviendo? Voy a intentar ser exactamente conciso en ese mito. Mira, yo estoy, por supuesto me conoces bien, sabes que nunca voy a rechazar la hipótesis extraterrestre, porque además que resulta que sigo encontrando como la única explicación para algunos casos clásicos y casos más recientes. Pero también es verdad que creo que conforme evoluciona el conocimiento, conforme evoluciona la ciencia, y también conforme evoluciona la forma de pensar del ser humano, cada vez vamos a tener otras teorías, otras hipótesis que nos van a ayudar a entender algunos otros casos, lo cual es bueno, porque así podremos explicar cada vez más cantidad de casos. Yo sigo pensando que nunca vamos a dejar de dudar si de una cosa u otra, porque siempre van a haber pues, fenómenos que van a tener muy difícil explicación. Pero fíjate, por lo que hablábamos de religión, si lo que ocurrió en Fátima cuando el famoso baile del sol hubiese ocurrido en este tiempo, pues probablemente no hubiese pasado como un fenómeno religioso, sino como un fenómeno ovni. Estoy convencido, porque aquello fue simplemente la visión de un objeto no identificado. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver cosas interesantes. Vamos a vivir muchos momentos en los que los gobiernos van a querer, bajo siempre su interés personal, sacar a la luz determinadas cosas, y que lo van a utilizar pues, para muchos intereses. Y eso no tiene nada que ver con la ufología que nos interesa. Lo que sí tiene que ver con lo que nos interesa es precisamente hacia dónde la mentalidad colectiva nos lleva. Y en estos momentos, y muy brevemente te lo digo, hay dos componentes. Por un lado, los ciudadanos cada vez saben identificar mejor los objetos del cielo. En la alerta OVNI que hacemos, en la noche de los ovnis, ya no te dicen he visto una luz, te dicen he visto la ISS o he visto un iridio, no sé qué. Y por otro lado, tenemos también que tener en cuenta que existe como una especie de creencia, y antes se ha dicho, que va cambiando la creencia religiosa tradicional por las creencias en nuevas eras o también en hermanos del cosmos o en una realidad externa de tipo extraterrestre. Por lo tanto, la religión va a seguir estando porque es parte del hombre y se puede derivar hacia un componente ufológico como este. Así que tendremos muchas cosas. Y ya, por último, yo estoy convencido, Iker, de que en algún momento sabremos que no estamos solos en el universo. Habrá una prueba, un contacto, no sé si yo lo veré, pero habrá un contacto, por supuesto, a través de ondas de radio o a través de señales que nos van a venir de lo más profundo del universo, que nos van a decir que hay otras civilizaciones que no sé si se parecerán o no a nosotros, pero que serán inteligentes y con las que nos podremos entender. Y eso es, para mí, una esperanza que me llena de felicidad. ¿Qué vamos a encontrarnos? Oye, a Caravaca le mandamos un abrazo, perdonad, teoría de la distorsión, ha sido una grata sorpresa. Teoría de la distorsión se ha quedado, me dice Guillermo, sin batería. Pero seguro que hay más debates, ¿eh? Es muy difícil poner ufólogos a debatir, pero espero que os sirva. Un minuto, Pablo.
¿Hacia dónde va la ufología? Me preguntaste. Pues va hacia la militarización de la ufología. Lo estamos viendo ya con Estados Unidos. Se lo conté a nuestro querido amigo Abenza durante la noche de los ovnis en el último peldaño hace poco, y dije, mira, está clarísimo toda la estrategia que ha montado Estados Unidos, el Pentágono, en relación a la desclasificación ovni, y que hemos visto el día 25 de junio de 2021 cómo se presentaba ese informe del Pentágono diciendo por primera vez en la historia que los ovnis son peligrosos, son un peligro para la seguridad nacional. Con eso está dicho todo. O sea, ¿qué se está haciendo ahora mismo? Intentando militarizar el fenómeno ovni para decir, hay una posible agresión, pues tenemos que fabricar más armas, tenemos que fabricar más métodos para detectar estos objetos, que para ellos les da igual si son extraterrestres o son de la Tierra. Lo que les interesa es fabricar armas, como estamos viendo ahora, una carrera armamentística como nunca, y dejar de lado a nosotros, a los simples civiles, o sea, instituciones o grupos o pequeños grupos o individuos como nosotros que investigamos honestamente el fenómeno ovni, salvo a lo mejor el MUFON, que ya estuvo bajo control de ellos durante el tema del BAS, o sea, de Robert Bigelow, que dominó, controló y sacó información del MUFON, la mayor asociación del mundo civil, y se llevó esos documentos para el Pentágono, y entonces no van a dejar en ascuas, o sea, nosotros fuera de todo este juego de ellos, y ellos alimentando esa industria armamentística usando el fenómeno ovni como cortina de humo. El secreto militar como una de las bazas a futuro, lo ha dicho Pablo Villarrubia. Gracias, compañero. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. Gonzalo, hermano, compañero. Buenas, te dejo concluir, por favor, un minuto, si es posible. Sí, yo voy a ser breve. Yo creo que va a ser un poco el futuro de la ufología, un poco de lo que ya veníamos con más o menos brillo, pero lo que ha sido siempre el militarismo, como decía Pablo Villarrubia, pero también ha habido mesianismo siempre, una pseudo religión escondida también que han nombrado compañeros. Por lo tanto, yo creo que no cambia mucho. Que haya distintas teorías y vayan naciendo otras que den más luz o puedan dar más luz al fenómeno es muy positivo. Lo que pasa es que yo creo que a veces son más enrevesadas que el aceptar llanamente y sencillamente que pueda haber civilizaciones mucho más adelantadas y muy lejanas que nos visitan. Creo que tiene menos explicación y más sencillez. También digo que sobre la interferencia que pueda haber en un caso, o que sea el medio el que te condiciona para ver ciertas cosas, en la experiencia personal, tanto en lo paranormal y en algunos programas incluso de Millennium Live en directo, como en el fenómeno OVNI, las experiencias propias que he tenido siempre han sido en el momento de menos concentración, digamos, o de menos estar esperando que ocurra algo. Siempre me han pillado desprevenido, con lo cual eso también me hace pensar que hay algo ajeno que no te estás esperando y ocurre. Entonces, yo todavía soy optimista de que antes de morir llegaré a ver que hay seres de otras civilizaciones, de otros sistemas planetarios, y que se pongan en contacto con nosotros, con los humanos, con los terrestres.